Hola, yo soy Julio Portales y esta es mi evidencia final de la materia y energía, y este es mi podcast. Tema 1: mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia cómo se comportan los líquidos y los gases. Estos materiales son llamados fluidos porque adoptan la forma del recipiente que los contiene y sus partículas están unidas por fuerzas de cohesión débiles. Esta área se divide en dos grandes partes: la estática, cuando los fluidos están en reposo, y la dinámica, cuando están en movimiento. 1. Estática de fluidos. Densidad. La densidad indica cuánta materia hay en un cierto volumen. Por eso, un recipiente con agua pesa más que uno con aire. El agua tiene más moléculas por el mismo espacio. Cada sustancia tiene su propio valor de densidad. Presión. La presión es la fuerza que actúa sobre una superficie. Los fluidos ejercen presión en todas direcciones. El agua sobre nuestro cuerpo al nadar o un gas dentro de un tanque. La presión en un líquido aumenta con la profundidad y depende de su densidad. Por eso, cuanto más profundo baja un buzo, mayor presión siente. También existe la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Principio de Pascal. En un líquido incomprensible, una presión aplicada en un mundo se transmite por igual a todo el fluido. Gracias a esto funcionan los elevadores hidráulicos. Aplicando poca fuerza en un émbolo pequeño, es posible levantar una gran carga de otro más grande. 2. Flotación. Principio de Arquímedes. Un objeto flota si es menos denso que el fluido en el que está. La clave es la fuerza de flotación, que es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Este principio explica por qué flotan los barcos o por qué un iceberg tiene la mayor parte de su volumen bajo el agua. Dinámica de fluidos. Ecuación de continuidad. Cuando un fluido fluye por un tubo, el caudal o cantidad de líquido que pasa por segundo se mantiene constante. Si el área del tubo se hace más pequeña, la velocidad aumenta. Si el área crece, la velocidad disminuye. Un ejemplo es: tapar parcialmente una manguera hace que el chorro salga más rápido. Ecuación de Bernoulli. Basada en la conservación de la energía, afirma que en un fluido, un movimiento, la suma de presión, velocidad y altura permanece constante. Esto explica fenómenos como el aire se mueve alrededor de las alas de un avión, o por qué el viento que entra por una ventana cambia de presión al pasar de un espacio abierto a uno cerrado. Teorema de Torricelli. Cuando un líquido sale por un orificio bajo la acción de la gravedad, su velocidad es la misma que tendría un objeto en caída libre. Desde la misma altura es útil para analizar tanques, depósitos o dispensadores. Propiedades de los fluidos. Tensión superficial. Las moléculas en la superficie de un líquido se atraen entonces entre sí con más fuerza, creando una especie de película elástica. Gracias a esto se forman gotas. Algunos insectos caminan sobre el agua y el jabón reduce esta tensión para facilitar la limpieza. Capilaridad. Es la capilaridad de un líquido de subir por tubos muy delgados. Ocurre debido al equilibrio entre cohesión, fuerza entre moléculas de líquido, y adhesión, fuerza entre el líquido y las paredes del tubo. Así es como las plantas pueden transportar agua desde las raíces hasta las hojas. O sea, la mecánica de fluidos explica desde por qué flotan los barcos hasta cómo funciona la sangre en nuestras venas, cómo vuelan los aviones o cómo se transporta el agua en tuberías. Entender presión, densidad, flotación, continuidad, Bernoulli y las propiedades superficiales de los líquidos nos permiten comprender y diseñar sistemas esenciales en ingeniería, medicina e industria. Tema 2: vibraciones y ondas. En la vida diaria convivimos con vibraciones y ondas todo el tiempo. El sonido de la guitarra, nuestra voz, un columpio moviéndose
produce o incluso un sismo. Todos estos fenómenos tienen algo en común, son movimientos repetitivos que transportan energía. Vibración es movimiento armónico simple. Las vibraciones son movimientos que se repiten cuando este movimiento es perfectamente regular. Se llama un movimiento armónico simple. Un ejemplo es un niño en un columpio, un resorte, un péndulo o el movimiento circular. En este tipo de movimiento hay elementos clave. Frecuencia. ¿Cuántas veces se repite el movimiento por segundo? Periodo. ¿Cuánto tarda una oscilación completa? Amplitud. ¿Qué tan lejos llega el objeto desde el punto central? Velocidad y aceleración. Cambian mientras el objeto va y viene. Los resortes siguen la ley de Hooke, que dice que cuanto más estires un resorte, con más fuerza quiere regresar. Y en un péndulo su periodo no depende de la masa, sino de la longitud de la cuerda y de la gravedad. Ondas. ¿Cómo se propagan las vibraciones? Una onda es básicamente una vibración que se mueve y existen distintos tipos. Ondas mecánicas necesitan un medio. Transversales, como las ondas en una cuerda. Longitudes, como el sonido en el aire. La velocidad de una onda depende del medio. Por eso el sonido viaja distinto en aire, agua o metal. Energía en las ondas. Las ondas transportan energía. Por ejemplo, las cuerdas de una guitarra vibran y transmiten energía al aire, que se convierte en sonido. En los sismos, las ondas llevan energía a través de la tierra, por eso se siente más fuerte cerca del epicentro. Existen diferentes ondas sísmicas. Las primarias más rápidas, las secundarias más lentas, pero más destructivas, superficiales, las que causan más daño en ciudades. También están las ondas sonoras, que el sonido es una onda longitudinal que se mueve por compresiones del aire. Su velocidad cambia dependiendo del material. Por eso en el aire viaja más lento, en el metal o el agua mucho más rápido. La intensidad es lo que percibimos como volumen, y el sonido humano escucha entre 20 y 20.000 Hz. Ondas estacionarias y resonancia. A veces las ondas no viajan, sino que se quedan fijas en un lugar formado de patrones. Esto ocurre en cuerdas de instrumentos, tubos como flautas, órganos o incluso en un edificio que vibra. En resumen del tema 2, las vibraciones y ondas están presentes en todo: música, voz, puentes, edificios, telecomunicaciones y hasta en fenómenos naturales como los sismos. Comprenderlas nos permite diseñar mejores instrumentos, estructuras más seguras, sistemas de comunicación eficientes y tecnologías que mejoran nuestra vida. El tema 3, electrostática. La electrostática está presente en prácticamente todo lo que hacemos, desde encender la luz hasta usar un celular. Pero su estudio empezó hace miles de años, cuando los antiguos griegos descubrieron que al frotar ámbar, podía atraer pequeñas partículas. Ahí nació el primer vistazo a la electricidad estática. Carga eléctrica, la base de todo. Los átomos están formados por protones positivos, neutrones neutros y electrones negativos. Dependiendo de cuántos electrones puedan moverse libremente, un material puede ser conductor o aislante. Un ejemplo clásico: si frotas una varilla de caucho, gana electrones, queda negativa. Si frotas una varilla de vidrio, pierde electrones, queda positiva. Si acercas ambas, se atraen. Ley de Coulomb: ¿qué tan fuerte se atraen o repelen? Una vez que sabemos que las cargas interactúan, la siguiente pregunta es: ¿con qué fuerza lo hacen? La ley de Coulomb responde eso: la fuerza entre dos cargas aumenta si sus cargas son mayores y disminuyen cuando están más lejos de una de otra. En pocas palabras, más cargas, más fuerza.
Más distancia, menos fuerza. Campo eléctrico. ¿Cómo se siente una carga a distancia? Una carga no necesita tocar otra para influir sobre ella. A su alrededor existe algo llamado como campo eléctrico, que es como una especie de aura que empuja o atrae a cualquier carga cercana. La ley de Gauss, una herramienta poderosa. La ley de Gauss dice algo muy elegante. El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada depende únicamente de la carga encerrada dentro de ella. En resumen, en tema 3, electrostática nos ayuda a entender qué es una carga eléctrica, cómo interactúan las cargas, qué es un campo eléctrico, cómo se combinan varios campos, qué es el flujo eléctrico y cómo usar la ley de Gauss. Para analizar sistemas más complejos, estos conceptos se explican desde por qué nos da un toque, tocar una puerta, hasta cómo funcionan dispositivos electrónicos, sensores y pantallas, y muchos fenómenos naturales como los rayos. Tema 4. Energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. En física, ya sabemos que un objeto puede tener energía dependiendo de dónde se encuentra. Por ejemplo, una pelota lanzada hacia arriba gana energía potencial gravitacional porque está más alta. Ese mismo concepto existe en el mundo de la electricidad, pero en vez de altura hablamos de posición dentro de un campo eléctrico. Cuando una carga eléctrica está en un campo eléctrico, también puede almacenar energía. Esa es la energía potencial eléctrica. Y si queremos saber cuánta energía tendría una carga unitaria, en un punto usamos el concepto de potencial eléctrico, también conocido como voltaje. 1. Energía potencial eléctrica. La idea básica. Una fuerza conservativa como la gravedad o la fuerza eléctrica permite que la energía potencial dependa solo de dónde empieza y dónde termina el objeto, no del camino que siga. 2. Energía potencial en un sistema con varias cargas. Si hay varias cargas alrededor, cada una contribuye a la energía potencial total. La física usa el principio de superposición, que básicamente dice suma los efectos de todas las cargas por separado. 3. Potencial eléctrico o el voltaje. El potencial eléctrico es simplemente energía potencial por unidad de carga. No hace falta colocar una carga real para medirlo. El potencial es una propiedad del punto en el espacio, igual que la temperatura. 4. Potencial creado por varias cargas. Si en un punto hay varias cargas alrededor, el potencial total es la suma de los potenciales creados por cada una. Esto permite calcular fácilmente el efecto combinado sin necesitar vectores, ya que el potencial es una magnitud escalar. 5. Diferencia de potencial y trabajo. La diferencia de potencial entre dos puntos indica cuánta energía por carga se necesita para mover una partícula desde un punto hasta el otro dentro de un campo eléctrico. En circuitos, esta diferencia es potencial. Es lo que conocemos como voltaje, es lo que hace que los electrones se muevan en un cable. 6. Superficies equipotenciales. Imagina líneas alrededor de una carga donde el potencial eléctrico es exactamente el mismo. A esas líneas se les llama equipotenciales. 2 ideas claves son siempre perpendiculares a las líneas del campo eléctrico. Mover una carga sobre una superficie equipotencial no requiere trabajo porque el potencial no cambia. 7. Conservación de la energía con cargas. Al igual que con la pelota, que sube y baja, la energía de una carga puede transformarse entre potencial y cinética. Si una carga se libera dentro de un campo eléctrico, su energía potencial disminuye, su energía cinética aumenta. 8. Relación entre campo eléctrico y potencial.
El campo eléctrico indica en qué dirección cae el potencial. Recordemos, moverse en dirección al campo eléctrico moverse en dirección del campo eléctrico reduce el potencial. Moverse en contra del campo lo incrementa. 9. El electrón volt. En física moderna usamos una unidad de energía llamada electrón volt. Es la energía que gana un electrón cuando atraviesa una diferencia de potencial de 1 voltio. En resumen, el potencial eléctrico de la energía potencial eléctrica nos permite entender por qué las cargas se mueven, cómo se almacenan energía en un capacitador, cómo funcionan los circuitos y por qué los voltajes en línea de una alta tensión pueden ser tan peligrosos. Tema 5. Electrodinámica y circuitos eléctricos. Hasta ahora hemos hablado de electrostática, que estudia las cargas eléctricas cuando están quietas, pero en la vida real la electricidad que usamos todos los días se basa en cargas en movimiento. A esta parte de la física se le llama electrodinámica. En la base del funcionamiento de los celulares, electrodomésticos, automóviles eléctricos, iluminación y prácticamente toda la tecnología moderna. En este episodio vamos a recorrer los conceptos fundamentales: corriente, resistencia, ley de Ohm, tipos de conexiones y leyes de Kirchhoff. Corriente eléctrica, el movimiento de las cargas. La corriente eléctrica ocurre cuando las cargas, casi siempre electrones, se mueven a través de un material conductor formando un círculo cerrado. Este movimiento sucede gracias a una batería o una fuente de energía que crea una diferencia entre una región de alto voltaje y otra de bajo voltaje. Esa diferencia es la que empuja las cargas. 2. Corriente continua y corriente alterna. Hay dos formas principales de corriente. Corriente directa, CD. La corriente circula siempre en una sola dirección. Ejemplo, una linterna, una batería, un cargador USB. Y corriente alterna, sea la dirección de la corriente cambia continuamente. Este es el tipo de energía que llega a nuestras casas y es ideal para transportar electricidad a largas distancias. Resistencia y resistividad. Todos los materiales se oponen en cierta medida al paso de la corriente. Esa oposición se llama resistencia y depende de el material del cable, su longitud, su grosor y la temperatura. 4. La ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las bases de la electrodinámica. La corriente que circula por un conductor depende del voltaje aplicado y la resistencia del conductor. Es decir, más voltaje, más corriente; más resistencia, menos corriente. 5. Conexiones en serie y en paralelo. Los circuitos pueden unir resistencias de dos maneras principales. 1. Serie. Las resistencias están una tras otra en un solo camino. La corriente es la misma en todo el circuito. El voltaje se reparte entre las resistencias. Ejemplo, las luces navideñas antiguas. 2. Paralelo. Las resistencias están conectadas a los mismos dos puntos, compartiendo nodos. El voltaje es el mismo en cada rama. La corriente se reparte. Ejemplo, las instalaciones eléctricas de una casa. En resumen, la electrodinámica es el corazón de todos los circuitos electrónicos modernos. Gracias a estos conceptos: corriente, resistencia, la ley de Ohm, conexiones, serie, paralelo y leyes de Kirchhoff, podemos entender cómo fluye la electricidad y cómo diseñar sistemas seguros y eficientes. Las leyes de Kirchhoff. Cuando los circuitos son más complejos, entran en un juego de leyes de Kirchhoff que se basan en conservación de la carga y de la energía. Ley de corrientes, LCK. En cada nodo, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen.
Es como una glorieta donde todo lo que entra debe salir. Ley de tensiones LKV. En cualquier trayectoria cerrada del circuito, la suma de todos los aumentos y caídas de voltaje es igual a cero, es decir, la energía que entrega la fuente es la misma que se consume en resistencias y componentes. Tema 6. Magnetismo, electromagnetismo, relatividad y cuántica. Cuando usamos una brújula estamos comprobando algo increíble. La Tierra es un imán gigante. Aunque no lo notemos a simple vista, el magnetismo está por todas partes. En las auroras boreales, en los motores, en las bocinas, en los generadores eléctricos, en los discos duros, prácticamente en toda la tecnología moderna.